Imagina esto. Estás en el funeral de alguien a quien amas. Tal vez tu mamá, tu papá, un hermano, tu pareja o incluso un hijo. Escuchas frases como «ahora está en un lugar mejor» o «algún día estaremos juntos otra vez». Pero por dentro hay una pregunta que no se calla. ¿De verdad es cierto? ¿Volveremos a ver a nuestros seres queridos en el cielo? ¿Los reconoceremos? ¿Ellos nos reconocerán a nosotros? Estas no son preguntas pequeñas. No nacen solo de la curiosidad. Nacen del dolor, de la ausencia, del amor. Porque cuando extrañas a alguien, la idea de no volver a verlo puede sentirse insoportable. Y aquí hay buenas noticias. La Biblia no nos deja a oscuras. Dios, en su amor, nos dio respuestas reales sobre lo que ocurre después de la muerte, sobre el cielo y sobre cómo serán nuestras relaciones allí. Habrá muchas voces diciendo cosas distintas, historias populares, películas, libros, experiencias cercanas a la muerte. Algunos afirman que nos convertimos en ángeles, otros dicen que olvidaremos todo lo de la tierra, otros lo reducen todo a energía o a símbolos sin sentido. Pero hoy no venimos a especular, venimos a buscar la verdad. Y la verdad no se construye con opiniones, se descubre en la palabra de Dios. Antes de avanzar, necesito decirte algo. Algunas respuestas pueden desafiar ideas que escuchaste toda tu vida. Incluso podrían incomodarte al principio. Pero si confiamos en Dios, también debemos confiar en que su plan para la eternidad es mucho más grande que nuestra imaginación. En este recorrido, vamos a ver qué pasa cuando una persona muere, si podremos reconocer a nuestros seres queridos en el cielo, cómo serán las relaciones en la eternidad, qué ocurre con los familiares que no creen, y cómo esta verdad debería cambiar la forma en que vivimos hoy. Si alguna vez perdiste a alguien, o si simplemente necesitas entender tu futuro, quédate. No tienes que vivir con dudas para siempre. Dios ya habló, ahora escucharemos lo que Él dice. La muerte es una de las pocas certezas de la vida. Y aún así, sigue siendo uno de sus mayores misterios. La mayoría evita pensar en ella hasta que la enfrenta de cerca. Pero el creyente no tiene por qué vivir con miedo ni con suposiciones, porque la Biblia ofrece claridad. Entonces, ¿qué ocurre cuando damos nuestro último aliento en la tierra? ¿La persona duerme hasta el fin del mundo? ¿Va inmediatamente al cielo o al infierno? ¿Y qué significa esto para el vínculo con quienes amamos? La Biblia enseña que somos más que un cuerpo. Tenemos un alma. El cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu continúa. La muerte no es el final, es una transición. Jesús mostró que después de morir existe conciencia y realidad. En su enseñanza sobre el rico y Lázaro, se ve a una persona que recuerda su vida, reconoce identidades y entiende la distancia entre dos destinos. Eso nos deja verdades fuertes. Hay conciencia después de la muerte. Existe memoria y hay separación entre quien pertenece a Dios y quien lo rechaza. Para el creyente hay una promesa. Partir de este mundo es estar con el Señor, sin espera, sin vagar, sin confusión. Si alguien murió en Cristo, ese mismo instante pasó de la presencia del dolor a la presencia de Jesús. Para quien rechaza a Cristo, la Biblia habla de separación de Dios y de juicio final. Y por eso la salvación no es un tema para algún día. Es urgente, porque la eternidad es real. Pero también hay algo más. La Biblia enseña que vendrá un día en que los cuerpos serán resucitados y transformados. La historia no termina en el momento de la muerte. Hay un futuro de resurrección, de restauración y de vida eterna en la nueva creación. Y entonces surge la pregunta que toca el corazón. Si la vida continúa, ¿nos reconoceremos allá? Esta es una de las preguntas más repetidas sobre el cielo. Si llegamos allí, ¿seguiremos sabiendo quién es quién? ¿Recordaremos a nuestros padres, hijos, hermanos, amigos? ¿Nos identificaremos por el rostro, la voz, la esencia? La Biblia no responde con una sola frase simplista.
Pero cuando observamos su mensaje completo, se hace evidente. La identidad permanece. Un ejemplo poderoso es cuando aparecen personas de otra época y aún así son reconocibles. La Escritura muestra que no nos volvemos sombras anónimas. Seguimos siendo quienes somos, pero sin corrupción, sin pecado, sin desgaste. También se ve que después de la muerte hay memoria y conciencia. No se borra todo como si la vida anterior no hubiera existido. Y si miramos la resurrección de Jesús, vemos que Él no era otro o distinto. Era Él mismo, glorificado. Su identidad continuaba. Entonces sí, el reconocimiento en la eternidad no solo es posible, es coherente con lo que Dios revela. Pero aquí viene el matiz. Reconocer no significa que las relaciones serán idénticas a como fueron en la tierra. En el cielo, todo será más puro, más completo, más verdadero. El amor no será menor, será mayor, sin heridas, sin malentendidos, sin despedidas. Y eso nos lleva a la pregunta más difícil. ¿Qué pasa si alguien que amo no está allí? Este tema duele porque no es teoría. Muchos aman profundamente a personas que no creen, o que se alejaron, o que rechazaron a Cristo. Y pensar en una separación eterna puede quebrar el corazón. La Biblia enseña que no todos van al cielo. Jesús habló de un camino ancho y de uno estrecho. La cultura suele preferir una idea de Dios sin justicia, solo buena energía o aceptación sin verdad. Pero la Biblia presenta un Dios perfectamente amoroso y perfectamente justo. Dios no disfruta condenando a nadie. Él llama, espera, invita, ofrece vida, pero también respeta la decisión humana. Y el rechazo a Dios tiene consecuencias reales. Entonces aparece otra pregunta. Si en el cielo no habrá llanto ni dolor, ¿cómo puede existir paz perfecta si alguien que amo no está? La Escritura no da cada detalle de cómo se experimenta eso, pero sí revela esto. Dios quitará todo sufrimiento y su justicia será impecable. Sus caminos son más altos que los nuestros. En la eternidad no habrá sombras de arrepentimiento que destruya la alegría. Todo será puesto en orden por el Dios que no comete errores. Y lejos de llevarnos a la frialdad, esta verdad nos despierta la urgencia. Hoy es el tiempo de amar, orar, hablar, invitar, vivir con coherencia y no posponer lo importante. Porque si la eternidad es real, no hay margen para la indiferencia. Después de mirar las verdades difíciles, levantemos la mirada hacia la promesa para los que creen. Cuando pensamos en el cielo, muchos imaginan imágenes externas, pero la belleza del cielo no es decorativa, es relacional, es moral, es espiritual. El cielo es el lugar donde Dios borra lágrimas, donde no hay muerte, ni luto, ni dolor. Ahí, las relaciones no estarán marcadas por heridas, orgullo o traiciones. No habrá discusiones interminables, ni resentimientos, ni distancia emocional. Conoceremos de un modo más profundo, sin máscaras, sin defensas, y no solo con nuestra familia de la tierra, será una familia eterna formada por todos los que pertenecieron a Dios. Habrá unidad real, personas de toda nación, lengua y generación, adorando juntas, viviendo juntas, compartiendo una paz que aquí solo se puede imaginar. Pero el centro no será solo volver a ver. El centro será Dios mismo. La mayor alegría del cielo será estar con el Señor cara a cara, sin separación. Y desde esa plenitud, también el amor entre nosotros será perfecto. Todo esto no es solo información, es transformación. Si de verdad creemos que la eternidad existe, entonces cambia la manera de vivir hoy. Cambia cómo enfrentamos el duelo. No sin lágrimas, pero con esperanza. Cambia cómo enfrentamos el miedo. No con desesperación, sino con confianza.
Cambian nuestras prioridades. Dejamos de vivir solo para lo temporal. Y provoca una pregunta práctica. Si un día habrá una familia eterna, ¿por qué no empezar hoy a sanar y fortalecer relaciones? A perdonar, a pedir perdón, a amar mejor. La vida aquí es corta y muchas veces postergamos conversaciones esenciales como si tuviéramos tiempo ilimitado. Vivir con el cielo en la mente también significa enfocarnos en lo que perdura, nuestra relación con Dios y con las personas. Significa dejar de gastar la vida solo en orgullo, apariencia o distracciones. Y significa lo más importante, estar preparados. El cielo no es solo un destino deseado, es una promesa para quien pertenece a Cristo. La seguridad eterna no se sostiene en ser buena persona, sino en la gracia de Dios y en la fe en Jesús. Hoy es el día para tomar en serio lo eterno. El cielo no es un mito bonito para consolar funerales. Es una realidad prometida por Dios. Es un lugar de amor perfecto, de restauración completa y de gozo eterno en su presencia. Si perdiste a alguien que murió en Cristo, no estás viviendo una despedida definitiva. Estás viviendo una separación temporal. Habrá un día de reencuentro y plenitud. Si sientes miedo por la eternidad, recuerda esto. Jesús ya abrió el camino. Él preparó un lugar y ofrece su invitación a todos los que creen. Y si tienes familiares que aún no conocen a Dios, no lo tomes como una condena inevitable, sino como un llamado urgente al amor activo. Ora, habla, vive con luz y no esperes un mejor momento, porque la vida pasa rápido, pero la eternidad permanece. Vive hoy con el cielo en la mente. Ama profundamente. Perdona con libertad y asegúrate de que tu corazón esté listo, porque lo mejor todavía no ha comenzado. Si este mensaje te habló al corazón, déjamelo en los comentarios. ¿Qué parte te dio más paz o qué pregunta te quedó? También escribe el nombre de la persona que extrañas y voy a estar leyendo para orar por ustedes. Si te sirvió, apóyame con un like, suscríbete y comparte este video con alguien que hoy necesite esperanza. Nos vemos en el próximo video.